Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Rosy Reyes, la abogada de la familia. Hoy quiero hablar sobre el embargo. ¿Te has preguntado qué puedes hacer o qué derechos tienes o qué debes de hacer cuando el actuario llega a tu casa? Pues bien, primeramente, para que el actuario llegue a tu casa y te requiera de pago, previo a ello, el juez tuvo que ordenar por escrito el embargo o el secuestro de los bienes. Primeramente, llega el actuario al domicilio en donde tú habitas. Debe ser tu domicilio particular preferentemente. Previo a ello, el actuario ya se cercioró con los vecinos, ya checó que efectivamente vivas ahí. Es bien importante este punto recalcarlo, porque muchas veces los abogados o el actuario puede llegar y preguntar por ti, y a veces es el domicilio de tu madre, incluso ya hasta te casaste o tienes otro domicilio, y sin embargo preguntan por ti. Los vecinos dicen, pues dígale a Carmelita. Y Carmelita, pues, ahí no vive, ¿verdad? ¿Qué debe decir la mamá? Aquí mi hijo no vive. O especificarle al actuario, no es lo mismo que tú vivas, habitas en ese domicilio, a que ocasionalmente vayas a visitar a tu pariente, a tu familiar, etc. Empieza con ese cercioramiento que te comento por parte del actuario de que ese sea tu domicilio. Si ese es el domicilio efectivamente en el cual vives, entonces, previo al cercioramiento, es decir, que el actuario no solamente se cercioró físicamente por el inmueble, por el número exterior, por el nombre de la calle, sino que también preguntó con los vecinos contiguos, es decir, con los vecinos que están más cerca al domicilio. Una vez que está plenamente identificado el domicilio, pues va a tocar y va a preguntar por la persona que está buscando. Si la persona se encuentra en ese momento y le atiende, pues entonces el actuario le hará saber el motivo por el cual lo está buscando, quién le reclama el pago y demás cuestiones que vengan en ese auto. El auto es esa orden, acto execuendo, es una orden que manda el juez por escrito para que la persona sea buscada, sea requerida de pago, y si esa persona en el momento no hace el pago del dinero que se le está reclamando, fíjense bien, en ese momento es difícil muchas veces pensar que uno pudiera tener las cantidades en ese momento cuando se está requiriendo el actuario, pues entonces el actuario va a requerirte, es decir, a la persona que están buscando, es decir, al demandado, que señale bienes para embargo. ¿Qué es señalar bienes para embargo? Es decir, ¿qué bienes deseas tú que queden en garantía como compromiso de ese pago? Bien, entonces, ¿qué bienes pueden embargar? Nuestros códigos señalan que es preferente que se señale bienes que están en garantía. Por ejemplo, cuando tienes una hipoteca, pues que se quede la misma garantía. Si tienes una prenda en un contrato, que la prenda siga subsistiendo y que esa sea la garantía. Si no fuera así, pues será el dinero. Si no tenemos dinero en ese momento, vehículos o, siguiendo esa orden, créditos que sean de fácil realización, o puede ser alhajas, frutos, es decir, frutos me refiero como rentas de inmuebles que tengan por ahí, muebles o inmuebles incluso, sueldos o derechos o créditos que no sean realizables. Hay bienes que no embargamos los abogados porque la persona ya tiene un patrimonio familiar. Cuando la persona ya constituye un patrimonio familiar inscrito en el registro público de la propiedad, eso no lo podemos embargar. Entonces, después les contaré qué es el patrimonio familiar, pero es justamente ese patrimonio de la familia que se debe respetar y que no va a ser susceptible de embargo. Tampoco se embarga el hecho cotidiano, es decir, tu cama, tampoco el vestido, la ropa de uso diario. En caso de instrumentos, aparatos o demás útiles que sirvan para el cultivo agrícola, pues tampoco, porque dejaríamos al agricultor sin su instrumento de trabajo. Lo mismo pasa con profesionistas que ejercen la libre profesión. Por ejemplo, un abogado, si le embargan pues sus libros, su computadora, pues será difícil que pueda ejercer esta profesión. También está excluido las armas y caballos cuando son militares que están en activo. Bueno, y demás otras cuestiones, pero para efecto del hogar, pues ya les dije, ¿no? Se respeta incluso el refrigerador o cosas que les digo de uso absolutamente personal. Una vez que el demandado indica qué bienes él desea
en este orden que les indiqué que le embarguen, el actuario va a ir anotando en una circunstanciada, que va anotando, que va levantando y va poniendo qué son los bienes que está embargando. También se le llama secuestrando. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si tú eres la persona que están buscando y eres el demandado, y si te dice el actuario que señales bienes para embargo y tú no lo haces porque no quieres, no sabes qué hacer o cómo reaccionar, ese derecho que tenías tú para indicar qué bienes te iban a embargar va a pasar al actor. Es decir, a la persona que te está ejecutando y que está siendo acompañada por ese actuario que fue con ese abogado. Entonces, si tú quieres escoger qué bienes dejar en garantía, entonces señálalos tú, porque si no, ese derecho va a pasar el abogado. Decíamos, se levanta esa acta circunstanciada y el abogado tiene la opción de dejarte esos bienes en depositaría, es decir, que se quedan en tu misma casa como resguardo. Hay que tener cuidado porque esos bienes ya están embargados y no se podrán ya disponer, porque puedes caer en un delito penal. Sección de preguntas y respuestas. ¿Pueden embargar bienes que no son míos, pero están en mi domicilio? Es muy interesante esta pregunta, ya que la ley marca que se deben de embargar bienes propiedad del deudor, pero muchas veces pasa en muchos de los hogares que la familia no tiene las facturas. Tenemos la mala costumbre cuando vamos a comprar algo, ya sea de contado o en pagos, no exigimos la factura. Entonces, el hecho de yo poseer un bien, estar en mi posesión, se va a presumir que es mío. Si embargan algo que no era de mi propiedad, que era de mi hermano, de mi mamá, de mi cuñado, etcétera, esa persona tendrá que demostrar en ese momento del embargo con una factura, con los requisitos fiscales de ley, que ese bien no es de la propiedad de la persona que está requiriendo el pago. ¿Puedo ir a prisión por una deuda? Miren, en deudas civiles, mercantiles, no hay cárcel, pero también hay que tener cuidado con nuestro actuar, porque muchas veces se cometen actos no por la deuda en sí. Les voy a dar un ejemplo. Pasa que a gente le embargamos sus bienes, se queda en depositaría de la persona y después los venden. Entonces eso es un delito. En sí mismo, las deudas de carácter civil o mercantil no admiten cárcel. ¿Tienen que notificarme antes de un embargo? Hay por ahí la leyenda urbana de que confunde lo mercantil con lo penal, y hay gente que dice, es que no me habían llegado citatorios o no llevo 3 citatorios. Miren, si llega el actuario con el abogado y encuentra al demandado, pues no hay razón de dejar citatorio. ¿Por qué? Porque lo está encontrando y el demandado lo está atendiendo. Si llega el actuario con el abogado y le dicen que ese es el domicilio de la persona que está buscando, pero sin embargo esa persona no se encuentra en ese momento, entonces el actuario podrá dejar un citatorio para que la persona buscada lo espere entre las 6 y 72 horas siguientes. Dentro de ese lapso que vuelva a regresar el actuario, esa persona buscada tendrá la oportunidad de estar presente y atender esa diligencia de manera personal. Pero si le dejan el citatorio y esa persona no atiende, entonces van a entender esa diligencia con la persona que se encuentra en el domicilio o incluso con los empleados domésticos. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro qué es un embargo, qué es un secuestro de bienes. Nos vemos pronto, la abogada de la familia, y hasta la próxima.